Muy buenas, soy Miguel Ángel García Mercado, catedrático de Filosofía y licenciado en Teología. Me ha pedido el padre Alfonso, muy buen amigo mío, que comparta con ustedes mis reflexiones sobre esta pandemia que nos afecta a todos. Y bueno, pues voy a intentarlo. Esta es la labor del filósofo. Labor del filósofo que, como decía don José Ortega y Gasset, es un espectador. Es un espectador. Es alguien que, eh, bueno, que está con los demás, que mira las cosas que los otros miran, pero que es capaz de reflexionar con un poquito de más profundidad sobre lo que le pasa, sobre lo que nos pasa. Y bueno, en este caso de la pandemia que estamos viviendo, pues todos somos actores y todos somos espectadores. La primera cuestión que se me viene a la cabeza y que me parece sustancial desde el punto de vista filosófico o teológico es la toma de conciencia que todos tenemos que hacer sobre nuestra caducidad. Es decir, si algo nos ha presentado esta enfermedad, esta epidemia por delante, es justamente que somos caducos, que en cualquier momento la vida nos puede abandonar y por tanto pues podemos perfectamente perder todo lo que teníamos hasta ese momento. El hombre occidental ha dejado de mirar a la muerte como compañera de viaje, como algo que tenía delante, pensando que la había vencido. Y puesto que realmente no podía vencerla, pues la escondió en los hospitales, la ocultó de nuestra vida, haciéndonos pensar que por no verla había desaparecido de nuestra existencia. Yo he preguntado muchas veces a mis alumnos eh, preguntas así anónimas para que reflexionaran: ¿piensas que eres inmortal? Te contestan: no, 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 en serio. ¿Piensas que eres inmortal? Y responden: sí, claro, sí, los demás van a morir, pero yo no. Yo estoy aquí. La muerte es algo que me coge desde fuera. Bueno, pues ahora se nos muestra en toda su crueldad. Cada día, ¿verdad?, ponemos las noticias y se nos dice: ha habido tantos muertos. Hoy, por ejemplo, domingo 19, que es cuando estoy grabando esto, ha descendido por debajo de los 500, 400 y algo fallecidos. Y es un motivo de alegría, pero siguen siendo 400 y pico personas que fallecieron ayer. Es un elemento duro. Está ahí tan presente como la vida. En realidad podría decirse que como parte esencial de la vida, dando a esta valor y dándole sentido. Somos caducos, somos seres contingentes. Esto que descubrió el pensamiento árabe, en concreto el pensamiento de Avicena, un gran autor del siglo XI, muy acostumbrado a mirar al desierto, igual que nosotros los gaditanos, ¿verdad? Pues podemos mirar el mar, acostumbrado a mirar al desierto y a, y a ver cómo cambiaba la estructura del desierto en cuanto había un poquito de viento, pues las dunas donde antes estaban ya no estaban y aparecían en otro sitio determinado. Todo es mudable, dice aquel proverbio musulmán, menos la faz de Alá, ¿no? También la Sagrada Escritura le gusta hablar de, de esta situación de la vida del ser humano como la paja del heno, ¿verdad? Como la flor del campo, que apenas se corta, pierde su belleza. Bueno, pues algo parecido hemos ido redescubriendo en estos días. Y es algo que debemos aceptar. Forma parte esencial de nuestro propio ser. Si somos capaces de vivirlo de esta manera, no de una forma trágica, no, sino como una forma realista, como parte esencial de lo que somos y de lo que vivimos, pues entonces podremos afrontar los sucesos que nos rodean con mucha más tranquilidad, con mucha más paz.
no esperando lo que no debemos ni podemos esperar. Es decir, que fuésemos inmortales, como me decían los chicos, ¿no? En este trabajo, en esta actividad. No, 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 sino sabiendo, bueno, pues que tenemos un tiempo limitado y que es un tiempo de merecer y que es un tiempo de hacer las cosas lo mejor posible y que es un tiempo breve. Sea más largo, yo sé que muchos, por la gracia de Dios, vamos a salir adelante de esta situación, ojalá, ¿eh? Pero, bueno, pues es un tiempo que seguirá siendo limitado cuando superemos esta tragedia. Si actuamos de esa manera, si nos comportamos de ese modo, si vemos la vida en ese realismo que tiene los sucesos que nos acontecen, pues entonces esa caducidad nos volverá agradecidos. Muy importante esto, ¿eh? Es muy importante enfocar esta etapa de la vida desde el agradecimiento. Lo poco o lo mucho, dependiendo de la edad que tengamos, lo poco o lo mucho que hayamos vivido, lo hemos hecho desde una óptica despreocupada en muchas ocasiones, ¿eh? Pensando que teníamos un derecho absoluto a muchas cosas. Y ahora hemos perdido buena parte de esas cosas, algunas tan sencillas que ni siquiera que las valoramos. Y ahora empezamos, a valorar la riqueza que tenían muchos de estos actos cotidianos que espero que seamos capaces de recuperar en el futuro, ¿eh? Y que antes pues nos pasaban inadvertidos. Por ejemplo, pienso en la libertad de ir de un sitio para otro, de poder pasear, de poder ir a ver a las personas que queremos, de que ellas pudieran venir a vernos a nosotros. Una cosa absolutamente normal, a la que no dábamos ninguna importancia, y sin embargo ahora mismo no podemos hacerla. La posibilidad de acercarnos a los demás sin recelo por nuestra parte y sin ver miedo en sus ojos. Las pocas veces que yo he podido salir, porque tenía que hacer alguna cosa, he notado esa distancia, ese separarse, ¿verdad? Esas medidas lógicas de precaución, no es que sea una circunstancia mala, pero que tienen que estar ahí y que sin embargo pues dificultan y hacen imposible la vida que vivimos. La posibilidad también, de manifestar el afecto de forma concreta. Tres verbos muy bonitos, ¿verdad? Que ya nos cogen lejanos en la distancia, abrazando, acogiendo, incluso dando la mano. Son cosas que no valorábamos. Ayer me mandó una foto un amigo desde el balcón de su casa de la partida del Juan Sebastián Elcano. Yo no me lo concretó, pero supongo que había llegado al puerto a dejar a los marinos y iba a la carraca. Y lo primero que pensé, digo, vaya suerte que tiene este que desde el balcón ve todo el mar, ¿no? Yo veo una esquinita y supongo que alguno de vosotros ni eso. Bueno, pues hemos perdido, nos hemos dado cuenta del extraordinario valor que tenía pues esos paseos que podíamos dar para ver el atardecer, maravilloso que se puede ver en Cádiz, ¿no? Cuando el sol se muere por la caleta. Bueno, pues eso ya no está. Y no está durante un tiempo determinado. Y aprendemos a valorarlo. Hace 4 o 5 semanas que no veo este atardecer. Espero poder verlo pronto. Ahora todas estas cosas aparecen como lo que son, como bienes extraordinarios, como bienes incalculables, ¿verdad? Como algo de lo que tenemos que estar profundamente agradecidos y que antes no valorábamos. Valorar la caducidad es un tesoro que nos puede otorgar esta situación problemática. Poner en su verdadero valor las realidades que nos rodean y dándonos cuenta, pues eso, de que cada día que se nos otorga es un premio, cada día que se nos otorga es una posibilidad más de hacer rendir nuestros talentos y nuestras capacidades. Y especialmente debemos aprender a empezar a valorar el tiempo. El tiempo que se puede convertir en una losa que nos oprima. El ser humano
se ha distinguido del resto de los vivientes, de los otros animales, por ser capaz de vivir su vida desde él mismo, desde su propio yo, no desde los sucesos exteriores. No le pasa como a los otros animales, que son estos sucesos los que le mueven y los que le determinan. Yo me puedo girar, puedo organizarme, puedo tomar como núcleo mi propio interior. Por eso puedo llamar a lo que me pasa mi vida. No la vida simplemente, sino mi vida. El tiempo no puede estar ahí, simplemente. Y nosotros querer pasarlo de cualquier manera. Porque entonces, como decía, se convierte en una losa horripilante. Debemos dominar el tiempo. O si no, estaremos en una espiral que nos consumirá. Ya se ha alentado del peligro de depresión en estas semanas en las que estamos sin poder salir, ¿vale? Este riesgo enorme de dejar de valorarlo todo. Hay que dominar el tiempo. Tiempo que, por un lado, pasa extraordinariamente rápido. Miramos hacia atrás y pensamos, ya llevamos más de 5 semanas encerrados, pero que a la vez, en las circunstancias ordinarias y concretas, pasa extraordinariamente lento. Porque hay que llenar tantos instantes de vacío y en muchos casos no sabemos cómo. El hombre occidental, tematizado por ciertas corrientes filosóficas como un hombre unidimensional, volcado hacia determinadas cosas, necesita ser divertido, necesita elementos exteriores para soportar la caducidad, la insoportable levedad del ser que decía Milán Kundera. Nosotros debemos actuar al revés. Debemos llenar el tiempo de espacios compartidos. Debemos llenar la soledad de vivencias personales. Es el momento clave para que surja el hombre interior. El hombre interior, la persona que todos somos y que por esta vida de ruido y de aceleración y de prisas y de continuos elementos exteriores hemos dejado olvidados dentro de nosotros. Si estamos solos, y en algunos casos tendremos que soportar esta pandemia solos, lo cual es duro, pero tanto igual si estamos en la compañía de personas a las que ya pues tenemos absolutamente vistas porque llevamos 5 semanas metidos con los mismos, no podemos olvidar que siempre nos quedan 2 interlocutores que debemos cultivar para tener una vida humana plena. Esos 2 interlocutores son cada uno de nosotros mismos y Dios. Este binomio, Dios y yo, ha sido siempre el camino para enriquecernos interiormente. Nover in te, nover in me, decía San Agustín en latín. Conocerte, conocerme. Esos 2 elementos son 2 objetivos para toda una vida que son especialmente posibles ahora, que se nos entregan como tesoro en este tiempo en el que nos ha tocado vivir. Podemos volcarnos hacia afuera, no está mal, no está mal aprender muchas cosas en estos días, hacer todo aquello que en principio pues hubiéramos querido hacer cuando no teníamos tiempo y ahora disponemos de bastante tiempo a nuestro alrededor. Pero es esencial que seamos capaces de mirar hacia adentro. Porque si no sabemos conversar con nosotros mismos, si no sabemos conversar con Dios, si no somos capaces de hacer del silencio un arma que nos ayude, no podremos escucharnos a nosotros mismos y no podremos oír a Dios. Y habremos perdido radicalmente el tiempo. Este tiempo de confinamiento es, por tanto, entre otras muchas cosas, un tiempo privilegiado para la oración. Hemos dicho antes que es tiempo de valorar lo que hemos tenido
y no apreciábamos. Pienso que para un cristiano es indudable que parte de eso era la posibilidad de ir a la iglesia siempre que queríamos. Ahora no podemos hacerlo. Será algo que tendremos que poner en su lugar, valorando cómo Jesús ha estado esperando y lo sigue haciendo en el sagrario, esperándonos una y otra vez a que fuésemos cuando quisiéramos y que ahora pues solo nos podemos trasladar en muchos casos por la imaginación que nos puede llevar pues a esa iglesia cercana, a ese sitio al que habitualmente íbamos. Esto me trae dos consideraciones importantes. La primera, que es tiempo de recordar que los verdaderos adoradores del Padre, como nos dice San Juan, en ese capítulo 4, no son los que van al monte Garizim, como pretendía la samaritana, ni siquiera los que van a Jerusalén, sino los que le adoran en espíritu y en verdad. Y nosotros podemos hacer desde casa, desde el sitio donde nos encontremos, una verdadera adoración en espíritu y en verdad, un verdadero ofrecimiento espiritual que todos tenemos por nuestro bautismo y que tanto gustaba a San Pablo. Hace referencia a esa entrega interior en la que cada uno puede hacerse sacerdote de su propia existencia y ponerse en la patena en la que sabemos que a esa hora, o que lo vemos por internet, o como sea, el sacerdote está ofreciendo al altar y nosotros ofrecernos con él. Lo segundo es el recuerdo de aquel texto que hemos leído tantas veces de San Mateo en el capítulo 6, cuando dice: tú en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Ahora mismo tenemos esta ocasión como nunca, el buscar una esquinita, un sitio en nuestra casa que podamos convertir en nuestro pequeño oratorio. Y es muy bonito advertir cómo ahora no tenemos más remedio que hacer esto. El Evangelio está escrito para el siglo I y para el siglo XXV, en el que tal vez estemos colonizando las estrellas. En todos esos momentos encontramos respuesta en él y hoy se nos presenta este texto, este saber meternos en lo escondido. Qué buen momento para fomentar esos encuentros en lo secreto. Tenemos que ser capaces de vencer el ruido exterior y el ruido interior, muchas veces más difícil de vencer, y encontrarnos con Dios que nos espera siempre. He hablado de los que están solos. Me preocupa, tengo amigos que están solos y metidos en su casa, en algunos casos unas casas pequeñas, los mayores, pienso en los mayores, que prácticamente, pues tienen que moverse por el pasillo de su casa y poco más. Tenemos que tenerlos en la cabeza, tenemos que estar dispuestos a hablar con ellos siempre que podamos. Pero en muchos casos nunca hemos estado tanto tiempo con otras personas, con las mismas personas, aquellos que tenemos que convivir con nuestra familia y que estamos aquí, pues unidos a ellos y encerrados, por así decirlo, desde hace ya bastante tiempo. Como ahora que no podemos abandonar el hogar, pues podemos tener una convivencia mucho más cercana, pero esa convivencia hay que buscarla, hay que procurarla. Lo que unos posiblemente deseen, siempre deseamos, lo que no tenemos es estar más solos. Lo que otros deseen es estar con la gente con la que no puede estar. Bueno, en esta situación es en la que el Señor nos ha metido y en esta situación es en la que tenemos que ser capaces de hacer rendir nuestros talentos. Pienso ahora en las personas
que tienen gente a su alrededor. George Brott, un gran autor de espiritualidad, sacerdote, escribió hace unos años un librito maravilloso, está editado en Herder, que se llama Las pequeñas virtudes del hogar. En ese libro iba trabajando una tras otra cada una de esas virtudes para ver cómo se podían desarrollar y cómo podíamos vivirlas. Todo lo que hagamos personalmente para que no salgan a la luz las aristas, los roces desafortunados, los enfrentamientos, es algo fundamental. La difícil época que se nos está haciendo vivir es un ejemplo concreto y real de nuestra vida que tiene luces y tiene sombras, y hay que aprovechar tanto unas como otras y descubrirlas porque ambas son esenciales para vivir. Un mundo exclusivo de luces sería deslumbrante y por tanto imposible para nuestros ojos. Leía estos días un libro, no lo he terminado todavía, qué buena época para leer, un libro que decía: las sombras están por doquier. Donde hay luz hay sombras. Si uno pretende eliminarlas totalmente, la fotografía desaparece, se quema, y con ellas pierde su encanto. Al final es cuestión de saber cómo meterlas, las sombras, se entiende, y qué protagonismo darles. Y pueden crear grandes obras de arte. Hay que aprovechar esta situación para sacar todo el bien posible de ella. Si actuamos de este modo, no perderemos una virtud fundamental, una virtud esencial, que es la esperanza. El Papa Francisco ha insistido mucho en que él no es un hombre optimista cuando se le pregunta. Dice: ¿es usted optimista? No, soy un hombre esperanzado. La diferencia es que el optimismo exige que las cosas nos vayan bien y la esperanza permanece incluso cuando pensamos, muchas veces no es cierto, que las cosas no nos van bien. Para un hijo de Dios, para los que aman a Dios, todo es para bien, dice San Pablo en la carta a los Romanos. Y no podemos olvidar eso. Todas estas dificultades nos pueden llevar al desaliento, pero si nos fortalecemos interiormente, no perderemos la capacidad de mirar hacia adelante. El tríduo pascual que acabamos de vivir no termina con la piedra que rueda y cierra el sepulcro, llenándolo todo de oscuridad. Papa Francisco también nos ha dicho que en este tiempo, el Sábado Santo, ha debido ser hondamente meditado porque es una época de dificultades en el que se nos puede oscurecer la mirada. Pero tenemos que tener claro que el triduo sacro, el triduo pascual, no termina ahí. Termina con la brillante resurrección de Jesús, que vence con su amor todo el esfuerzo y la fortaleza del odio. Decía la liturgia desde hace siglos: Surrexit Christus spes mea. Ha resucitado Cristo, mi esperanza. Decía el Papa que esta Pascua debe darnos una esperanza nueva, pese a las innegables dificultades. No se trata de negarlas, se trata de ponerlas en su sitio en la perspectiva de una vida profunda, de una vida de fe. Es la esperanza, decía el Papa literalmente, de un tiempo mejor, en el que también nosotros podamos ser mejores, finalmente liberados del mal y de esta pandemia. Es una esperanza. La esperanza no defrauda, no es una ilusión, es una esperanza. La esperanza es hija de la paciencia, que es una virtud, una de las virtudes que más debe salir a relucir en estos días de dificultad y días de confinamiento. Una esperanza que no defrauda. Justo
porque las esperanzas humanas pueden estar fallando, es preciso apoyarse en esperanzas profundas que no defraudan y enriquecer a los demás con ellas. Para pensar en negativo, para pensar que las cosas van a ir mal, no hace falta que nadie nos ayude. Pero cuánta falta hace en estos días de personas que tengan una palabra amable, un gesto esperanzado, una luz abierta al futuro. Yo no soy muy dado de participar en los foros, creo que es muy bueno, dentro de un orden, en una cierta mesura, pero a mí me cuesta. Pero me encanta y me maravilla como todas las mañanas, pues a una hora relativamente temprana, ya los miembros de la Junta de Gobierno de la cofradía a la que yo pertenezco, de la Cofradía del Descendimiento de Cádiz, pues saludan dando los buenos días. Posiblemente esas palabras no han tenido más valor que un simple saludo, sin importancia, pero ahora son buenos días, el deseo firme de que ese día sea un día bueno. Tenemos que vivir con paciencia, os decía hace un momentito. Paciencia con los demás, pero también paciencia con nosotros mismos, que muchas veces no damos para más y pese a nuestros buenos propósitos, bajamos la guardia en cuanto nos despistamos. Paciencia, decía, esperanza, decía el Papa Francisco, en el que también nosotros, un tiempo en el que también nosotros podamos ser mejores. No podemos dejar de pensar que hay mucho bueno escondido en estas jornadas difíciles. En Spes Salvi, la carta de Benedicto XVI sobre la esperanza que podemos encontrar en internet, nos decía el Papa emérito: lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Repasemos este texto. Afrontar con esperanza las dificultades y no huir delante de ellas. Madurar en el dolor con una alegría profunda que haga más feliz la vida de los que nos rodean. Si solo pensamos con amargura en nuestro dolor, en nuestros temores, en nuestras dificultades, no sacaremos nada y sembraremos a nuestro alrededor esa misma desesperanza y esa misma amargura. ¿Qué os recomiendo, qué os puedo recomendar para concluir? Bueno, en primer lugar, una cosa muy importante, tener un horario. Es importante tener el día ocupado. Un horario lo suficientemente flexible para que en él quepan los demás. De tal manera que cuando vengan a interrumpir ese horario que nos hayamos fijado, podamos romperlo por cariño y hacer lo que nos pidan. Pero lo suficientemente claro para que las horas no estén llenas de vacío y no nos carcoman por dentro. En segundo lugar, dar minutos de calidad a Dios dentro de ese horario, las mejores, aquellas en las que nos resulte más fácil buscarle, para poder encontrar al Señor, para poder buscarle en lo secreto, también en la oración comunitaria, si podemos en familia. Qué maravilla, pues leer los textos de la Sagrada Escritura de ese día a lo mejor. Qué bien poder rezar el rosario en conjunto, con otros miembros de nuestra familia, incluso compartiéndolo en la distancia. Ayer, por ejemplo, rezábamos el rosario aquí en casa, pues 3 o 4 miembros de los que estamos aquí, y conectamos pues con 2 familiares nuestros, 2 hijas mías, que están una en Madrid, la otra en Aranda de Duero. Bueno, pues fue estupendo. A través de los medios informáticos, si es que los tenéis, pues podemos conectar con los demás. Y en tercer lugar, estar pendiente de las necesidades de los otros.
Es todo mucho más fácil si nos preocupamos de los que están a nuestro alrededor, de los que están solos, en vez de escondernos y refugiarnos en nuestras dificultades y temores. Nadie puede añadir, ¿verdad? ¿Lo recordáis? Un codo a su estatura. Tenemos que ser capaces de abandonar estos temores, estos presagios, estas dificultades que es lógico que nos atenacen, estar dispuestos a abandonarlas en manos del Señor que nos quiere con verdadera locura, que nos quiere como un padre quiere a su hijo. Este es tiempo especialmente peculiar para recordar una verdad esencial de nuestra fe con la que querría terminar: la comunión de los santos. Cada uno desde su lugar, solo en unos casos, acompañado en otros, con muchas personas alrededor o viviendo la dificultad de encontrarse solo, es parte de la Iglesia, una parte fundamental. Cada uno con sus oraciones, con su buen obrar ordinario, con su caridad ejercida desde cerca o desde lejos, es una piedra viva. Así le gustaba hablar a San Pedro, que construye un edificio perdurable, imperecedero, en el que unos nos alimentamos a otros. Si podemos contribuir, del modo que sea, con las necesidades de los demás, no dejemos por favor de hacerlo. En estos momentos de incertidumbre nos encontramos como los apóstoles, que en los momentos de dificultad, de verdadera oscuridad, tras la pasión del Señor, y luego en los primeros momentos de orfandad sin Él, cuando el Señor asciende a los cielos, la Iglesia, los apóstoles, supieron hacer alrededor de María un hueco. Hagamos eso nosotros mismos, que ella nos enseñe a caminar de forma acertada y plena en estos días de dificultad, de aislamiento, para que salgamos de ellos renovados y llenos de luces nuevas que nos hagan mejores, que nos permitan, ¿verdad?, no solo ser buenas personas, es decir, aquellas que no hacen nada malo, sino ser personas buenas, aquellas que hacen mucho bien a su alrededor. Muchas gracias por vuestra paciencia y por vuestra atención.